Hermanos, les invito y les exhorto a que me acompañen en oración y vamos a disfrutar de esta charla porque nos da mucha información muy buena este método. Y le daremos gracias a nuestro Dios por estar aquí esta mañana, si les parece. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque estamos en tu mano, porque nos has rescatado, porque has pagado por nosotros, porque nos has comprado, Señor, y has reclamado las almas que son tuyas. Bendito seas, Señor, porque te llamamos no solamente nuestro amigo, Señor, sino que eres nuestro Padre y estamos dentro de tu familia, dentro de tu reino, Señor, considerados, y aprendemos cada día más a ser como tú. Y en esta clase es lo que pretendemos, Señor, que nos reprendas, que nos redargullas, que nos guíes por el buen camino. Y hay tanto que esforzarnos y tanto que pulir en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que se parezcan a ti. Y es lo que quieres, que recuperemos esa imagen parecida a ti, Señor, lo más cercano a ti. Que seas honrado y glorificado siempre, Señor. Perdona nuestros pecados. Lleva esta iglesia en tus benditas manos, protégelas del enemigo. Te pedimos que donde quiera que estén estos hermanos les des el mismo abrigo, la misma inspiración y la misma paz que nos das esta mañana. Bendito seas, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, continuando con la clase, esta semana veremos esta parte del estudio extenso acerca de cómo lidiar con conflictos, cómo lidiar con nosotros mismos, con nuestros hermanos en el momento de interactuar, cómo resolver problemas a la manera de que Dios nos invita a hacerlo. Porque hemos visto que la manera natural del hombre es de hacerlo mal, ¿verdad? De reclamar su postura, su ego, sus supuestos derechos o lo que él siente, en donde él siente que está bien, está correcto, y así lo hacemos la mayoría y aprendemos muy poco a poco, muy lento, si no es que vienen estudios como este, muy amplios, acerca del conflicto específicamente. Voy a ir un poquitito atrás solamente para recopilar y voy a hacer dos anotaciones que me hicieron mis hermanos como una observación, me parece muy bueno. Habíamos estado hablando en esta parte de cómo confesar y cómo hablar, cómo expresarnos con nuestro hermano en conflicto, y el capítulo en general decía cómo usar la lengua, cómo usar nuestra lengua y no usarla. El autor nos indica cómo la estamos usando como un arma y cómo no debemos usarla. Así es que después vimos que usamos primero que nada palabras imprudentes y nos invita, por ejemplo, esta cita de Proverbios, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esto solamente como una guía acerca de lo que quiere decir las palabras imprudentes. No cabe duda que el sabio tratará siempre de apaciguar, siempre de disimular que hay un problema, de minimizarlo, de ser amable con el otro, y eso va a ayudar. Eso es una buena entrada, esa es una buena manera de no ir a responder con agresiones. Teníamos más adelante otra que era rezongar y quejarse. Y bueno, eso me sale muy bien a mí. Yo comentaba que nos es muy fácil, muy natural quejarnos por todo. La invitación es a no hacerlo, siempre reconocer las bendiciones y siempre comprender que no somos llamados a una vida en Cristo que es cómoda, que es muy agradable, en la que nada nos duele, nada nos aqueja, nada en realidad nos perturba, sino que es pacífica y es muy tranquila, sin problemas. No es así. Y la palabra de Dios nos recuerda que debemos de tener en cuenta que hay sufrimiento. Por ejemplo, en esto que nos dice Filipenses 14, dice: hagan todo sin quejas ni contiendas. Y Santiago nos dice: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Después hablábamos de la falsedad, lo tienen ustedes en sus líneas ahí, y decía que también no solamente podemos hablar mal, sino también rezongar, y además en este capítulo, en este subtítulo decía la falsedad. Si decimos mentiras para encubrir nuestra falta, estamos agravando el problema y estamos pecando. Y el padre de la mentira, nos dice en esta parte, es Satanás. Él ha perdurado en la mentira, él es la antítesis de Dios. Dios es verdad, Dios es pureza, Dios es santo, Dios es siempre justo, y Satanás es todo lo contrario. Así es que el rey de la mentira es Satanás. Y nada más y nada menos, en Proverbios nos empieza a decir, dice: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide los buenos amigos. Hemos visto que
que el chisme, la mentira... Ay, perdónenme, me brinqué, ¿verdad? La falsedad, nos fuimos al chisme. Bueno, mi propósito era justamente llevarlos ahí, a decirles que en esto que vimos del chisme, involucra, y eso le agradezco a mis hermanos que me señalaron esto para reforzarlo en la clase, involucra todas estas cosas. Las malas palabras, la mentira, la calumnia, el chisme, están involucrados en un cóctel de pecado. Y cuando estábamos viendo tema por tema me dijeron al final, bueno, es que todos hacen uno. Sí, no forzosamente y no en todos los casos. A veces el chisme tiene como particularidad simplemente pasar una información indebida, ¿verdad? Estamos traicionando a alguien cuando contamos de su vida, pero nos encanta aumentarle, entonces estamos mintiendo, estamos calumniando, estamos ofendiendo. Así es que sí, se va involucrando, se va enriqueciendo, y si la persona que está escuchando el chisme participa, se hace algo más grande, y como decía nuestra hermana Luisa, ya no se va a poder reparar. Porque ya esa idea quedó en las personas. Inventamos una historia acerca de alguien y ya se quedó fija en las personas. ¿Sí lo han notado? ¿Sí han visto? Ah, es que fulano es esto, es tal o cual. Y puede ir de la cosa más simple, más tonta, a cosas muy, muy delicadas, muy, muy serias. Y en estos va desde alguien que llegó tarde, como hasta alguien que comete adulterio. El chisme es fomentar una historia o divulgar una historia que no es propicia, no es bueno difundirla. Tomé unas frases, solamente creo 3 o 4 de ellas para compartírselas. Me parece muy bueno citarlas. Este señor Charles Spurgeon, uno de los teólogos reformados más sobresalientes, dice así: el chisme emite un veneno triple, y él al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se habla. ¿Sí? Definitivamente los tres están involucrados. Es como lo comentaba nuestro hermano Chuy la semana pasada. Puede ser que alguien quiera hacerlo, pero cuenta mucho quién lo está recibiendo y cómo le da importancia o no. Pero el chisme va a dañar a la persona que lo dice porque está pecando, a la persona que lo escuche porque ya lo está involucrando en el pecado, y a la persona de quien se habla porque le está afectando, le estamos haciendo daño. Así es que esta frase me parecía muy, muy justa, muy apropiada para reconsiderarlo cada vez que queremos y que nuestra carne nos lleva a confiarte algo en secreto, aquí entre nos. Esa frase es buena, ¿verdad? De aquí entre nos, para empezar de ahí un chisme. La otra frase que me gustó acerca de esto, para reflexionar en ello, dice: el chisme muere cuando llega al oído de una persona inteligente. Oh, eso todavía nos deja más en la esquina, ¿verdad? Ya no podemos mover. Ay, no le puedo entrar al chisme porque no me voy a ver como inteligente. Bueno, es una buena exhortación. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿verdad? Si soy inteligente, mejor no le entro al chisme. Bueno, me gustó esa frase. Y les voy a compartir esta otra que dice: el chisme tiene su base en el ocio, se alimenta de la intriga, crece con los necios y muere cuando se ignora. De hecho, las tres frases que hemos visto nos hablan de lo mismo. No hacer caso al chisme es la mejor solución, la manera de que no se propague. El autor del método está diciendo que el chisme puede ser chispa y combustible, ambas cosas. Pues no seamos ninguna de las dos, ni el que origina el chisme ni el que lo alimenta. Seremos sabios, seremos inteligentes, no seremos necios, dice este último. Bien, así es que vamos a continuar, ¿les parece? Habíamos visto hasta la calumnia y vamos a hablar de las palabras vanas. La Biblia habla de palabras vanas a todo aquello que no edifica, a todo aquello que puede ser no una broma, no algo agradable, no algo simpático que nos puede a veces distraer. No, nos habla de palabras malas, de palabras que no le gusta a Dios que las mencionemos. Vamos a leer. Las palabras vanas también pueden contribuir al conflicto, aun cuando uno no tenga ninguna intención de dañar. Vamos a ver cómo entonces pueden ser. Es como algo muy sublime, muy sutil que está ahí en nuestras vidas. Dice: Dios nos ha prevenido de lo importante que es cuidar la manera en que nos relacionamos con los demás y el lenguaje que usamos. Os voy a invitar a ver Efesios 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así es que sí tenemos que cuidar mucho cómo construyen nuestras palabras, cómo se dirigen. Tal vez en un conflicto nos guste decir todo lo que sentimos. Hablaba yo de eso. Tal vez estamos
disipando. Tenemos esa palabra, ¿verdad? Y los psicólogos la usan mucho como decir, oh, tienes que sacar todo tu coraje. Pues sí, pero no contra la persona con la que tienes el conflicto. Sácala haciendo ejercicio. Había una historia de niños, no sé si alguien la conoce mejor que yo creo, en la que alguien cavaba un pozo, le gritaba todo lo que quería gritarle al enemigo y luego tapaba el pozo. Bueno, y después curiosamente de ese pozo nació un árbol, alguien hizo la flauta y tocaba una flauta que decía todo lo que el otro había dicho. Era curiosísima porque decía que había que enterrar todos los odios, todos los rencores, enterrarlos y no decírselos al otro. Yo hacía cita a esto porque muchas personas cuando están en un conflicto pues se lastiman y al final dicen, bueno, ya me arrepentí de haber hecho conflicto, pero al menos le dije todo lo que tenía que decir. Y pues eso no, probablemente no hemos querido ofender, pero hemos dicho según nosotros todas sus verdades, ¿verdad? Eso se usa mucho entre las mujeres. Le dije todas sus verdades a la comadre. Bueno, pues aunque sean verdades, estamos lastimando. Así es que no debemos hacerlo, no debemos usar esas palabras que van a dañar al otro. Las palabras vanas también significan no tomar en cuenta la advertencia de Jesús. Veamos cómo lo dice en Mateo 12. El Señor Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso es bueno, porque ahí nos van a sacar. Más vale retener nuestra lengua, cosa tan difícil. Sí, gracias, Cindy. Sí, gracias. Les voy a multiplicar la amplificación para allá porque no se escuchó en toda la sala. Pregunta Cindy, si en realidad está mal decir las verdades y si lo haces mal o lo haces bien. Sí, sí hay una manera bien de decir las verdades. Sin embargo, lo que hemos aprendido y estamos justamente viendo aquí es, bueno, dos cosas. Una, a nadie nos gusta que nos digan nuestros defectos y mucho menos que los digamos en medio de un conflicto. Porque lo que nos está diciendo el método es que en el conflicto lo que vamos a hacer es ponerle más leña a la llama, más leña, vamos a acrecentar. Si tú y yo tenemos un conflicto y ya en el conflicto te involucra ese coraje que sientes porque no estamos de acuerdo, decía la definición de conflicto que era una diferencia de opiniones ante una misma situación y cómo resolverla. Entonces, si tú y yo no estamos de acuerdo en cómo resolver un conflicto, vamos a llegar a tal punto en que tu emoción contra mí, por opinar diferente, te va a llevar a decir, voy a aprovechar a decirle. Sí, y entonces que es un esto, y que es un esto, y que es un esto, y todo puede ser verdad. Pero en el conflicto vino a traer mucha leña y entonces ya mi problema contigo no va a ser el punto que estábamos tratando, sino el hecho de que me estás odiando y me estás sacando todo lo que me dijiste. ¿Qué crees que va a ser mi reacción? ¿Cuál crees que será mi respuesta? Lo mismo. Cada defecto que tú me digas, ¿verdad? Yo voy a decir, me dijo 1, le voy a decir 2. O le voy a decir 3 y ya es el momento en que saque todo lo que le tengo guardado de hace 3 años. Y esto va a traer problema. Las verdades incomodan, es cierto que estamos aquí para que el Espíritu nos redarguya, para cambiar de vida, para que el Señor nos transforme, pero no es la manera. Yo creo que para nadie. Los dirigentes, los líderes, los pastores, siempre estamos con una situación muy difícil, lo comentamos a veces entre nosotros. ¿Qué hacemos con el hermano? No deja de decir mentira, no deja de pecar de esta manera, de esta otra manera. ¿Lo enfrentamos? No, pues enfréntalo tú. Y estamos viendo cómo se le enfrenta porque es muy difícil hablarle a alguien y decirle que cambie de manera de ser. A nadie nos gusta. Es primero importante que el Espíritu lo haga y que nosotros, como lo hemos dicho, cuidemos que la iglesia no esté contaminada por ese hermano para poder hablar con él. Porque si ya pasó, tenemos que hablar con él. ¿Me explico? Es delicadísimo decirle a alguien, este es tu error. Hay que haber una estrategia y creo que esto nos está sirviendo, hermana Luisa. Sí, y es un tema muy delicado. Definitivamente todos estamos aquí con el propósito de que nuestra vida sea transformada y vivir a la manera de Dios. Creo que el Espíritu de Dios es el que nos tiene aquí, ¿verdad? A nadie nos dijo Dios, como es un domingo, quédate en casa, no hagas nada, vive como quieras, haz lo que la carne te pida. No, estamos aquí porque decimos, Señor, quiero parecerme más a ti, quiero entregarte mi vida a ti, quiero aprender de ti. Entonces, creo que el Espíritu nos lleva a cambiar. Cuando es necesario, Cindy, sí tenemos que ir al hermano y decirle, esto está afectando a los demás, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia, a ti, esto es lo que te tiene dañado. Chuy, gracias. Sí, y recordar que debemos frenar la carne, porque si fuera así de simple, yo digo todo lo que se me ocurre y todo lo que me molesta,
Y simplemente es como dijimos en la otra, rezongar, ¿verdad? Que empezamos con no rezonguen, no protesten, agradezcan. Va contra la carne, sí. Siempre vamos a... Ahora, el sermón del monte, que es donde se nos dice que en realidad debemos frenar nuestra carne, martirizar nuestra carne, mortificar nuestra carne, va en contra de todas nuestras voluntades. Todas nuestras voluntades están aplastadas ahí, pero ¿para qué? Para un fin santo y mayor, como tú decías. ¿Es para un fin de Dios? Tenemos que hacerle caso, ¿verdad? Porque es para una razón de Dios. Así es que creo yo que yo le llamo un arte de vivir, porque más de la mitad de mi vida la he desperdiciado en simplemente reaccionar. Yo hablo por mí, porque es muy difícil que yo vea manos levantadas o que digan, no, porque yo he simplemente reaccionado más de la mitad de mi vida y eso me ha llevado, como dice Chuy, a echarme más problemas. Simplemente digo lo que traigo y descargo, me meto más en problemas y lastimo al hermano, y si viene el Espíritu Santo y me redarguye, sufro más y ya ocasioné un mar de problemas. Y eso somos todos, muy sensibles, muy fáciles a decir todo lo que queremos. La palabra de Dios nos dice que escuchemos al Espíritu, no escuchemos a la carne. La carne nos va a decir siempre, saca tus problemas, y eso es lo que debes hacer. Así es que no, en realidad estamos invitados a frenarnos, y esto que yo les digo que es un arte de tratar los conflictos, yo lo he aprendido de ciertas personas. Mi pastor es uno de ellos, porque yo antes le decía, pastor, pero ¿cómo no le sorprende que fulano, mire lo que está haciendo, llegó tarde, o mire lo que está haciendo, se equivocó y cada vez hace lo mismo? ¿Por qué usted no lo reprende hoy mismo? Aquí se lo traigo ahorita si quiere. Decía el pastor, no es la manera. ¿Cómo no es la manera? Y le llevaba 2 o 3 meses en ver el conflicto, porque lo estaba aproximando, y primero lo hacía a su amigo y luego lo saludaba y cómo te sientes, cómo te va, y le hablaba poco a poquito, y en lugar de decirle eres un enojón, eres un insoportable, le decía, oye, ¿qué te parece si lo tratas de otra manera? Yo les confieso, cuando yo era líder de alabanza y líder de jóvenes al mismo tiempo, y teníamos un hermoso grupo de 15 muchachos tocando y cantando, yo era muy exigente y les ponía una super disciplina. Sí, sonaba muy bien musicalmente, pero yo era el gruñón y el enojón más grande de todo. A lo mejor sigo siéndolo, pero antes no me daba cuenta. No quiere decir que no quiera cambiar. Pero a mí me dijeron, en lugar de decirme, eres un enojón, eres un desgraciado, no puedes venir aquí porque no sirves para nada, me dijeron, y si lo tratas diferente, y si los invitas en vez de retarlos, y si los exhortas en lugar de regañarlos. Entonces hay palabras, sí, volviendo a la pregunta de Cindy, en que podemos llegar al defecto de la persona, pero dándole mucha vuelta, usando muchas palabras amables, muchas palabras convincentes, en amor, dijo la hermana Luisa, en amor. ¡Ay, qué aburrido! Esa es la vida cristiana. Pero es que el problema lo puedo resolver así. Sí, y daño a todo mundo. Y si llego y lo saludo, y si le muestro mi amor, y si me acuerdo que soy igual que él, y que si me acuerdo que yo también tengo pecados tal vez más grandes que los de él. Vimos clases pasadas, no vemos la viga que traemos, pero vemos la paja en el otro. Así es que yo sí considero que es todo un arte, el tratar a las personas es todo un arte. Ojalá hubiera despertado yo 30 años antes, porque no hubiera desperdiciado tanto mi vida en simplemente reaccionar a las situaciones, sin darme cuenta que yo estoy involucrado en cómo se construyen esas relaciones. Cada uno de nosotros es realmente responsable de cómo hacemos entre todos nosotros las relaciones de la iglesia. Y creo que esta era una de las razones por las cuales el hermano Chuy nos urgía a ver este tema de los pacificadores, ¿verdad? Para sanar las relaciones en la iglesia. Gracias. Dice, si usted memoriza estos pasajes y los usa conscientemente para filtrar sus palabras, podrán ayudarlo a evitar muchas palabras descuidadas, críticas y vanas, es decir, solo aquellas cosas que beneficiarán a los demás, los edificarán y promoverán su crecimiento espiritual. Bueno, se oye muy bonito, pero hacerlo es difícil y lleva un paso, lleva un esfuerzo. Las palabras pecaminosas contribuyen grandemente al conflicto. Además pueden destruirnos de adentro hacia afuera. Es lo que estaba diciendo Chuy. El mal está dentro de nosotros y de ahí nos pueden destruir, en esa dirección. Pablo nos da este consejo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 17, dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas, se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Bien, si utilizamos palabras imprudentes, falsedades, chismes, calumnias o palabras vanas, no solo
no nos generarán conflictos, sino que erosionarán el carácter y la relación con Dios. Debemos renunciar a todas esas palabras, buscar la ayuda de Dios para crecer y no pronunciarlas más. Si a alguien le impactó, a mí sí. Yo uso muchas palabras vanas, las he usado más antes, creo que estoy tomando conciencia de ello. No estoy nada orgulloso porque me han traído mucho conflicto y han traído tristeza y dolor a mi corazón, se los digo, aunque no me lo vean así de fuera, pero me han traído mucha tristeza. El haber sido agresivo con mis hermanos en muchas ocasiones y bajo la bandera de estoy diciendo la verdad, me han traído muchos problemas. Creo que esto nos sirve a cada quien para examinarnos. Y es edificante, definitivamente es edificante, tomémoslo en cuenta, es edificante. Vamos a la línea que sigue, por favor, acerca de cómo controlar a los demás. Creo que es un capítulo que nos puede también interesar. No sé si alguien se considere controlador o manipulador. En una pareja, que es la sociedad más pequeña, ¿verdad? Podemos encontrar que hay uno más dominante que el otro y que no necesita levantar la voz, y que no necesita tener razón, simplemente hacer las cosas a su voluntad de manera bien sutil y domina y controla. ¿Sí? Smooth operator. Dime, ¿me vas a controlar en algo? ¿Me vas a decir algo? Bueno, pero a ver, permíteme, no sé si me expresé bien o si estoy dando a entender el punto. Tú estás diciendo que antes hacías todo metódicamente. Eso es tener todo en control, pero estamos hablando de otro tipo de control. Es controlar la voluntad de los demás, es dominarlos para que hagan lo que yo quiero. No es tener bajo control las llaves, el carro, que pagaste la luz, que eres obsesivo con tu... No, ese es otro control. Es querer tener control de tu vida. No estamos hablando para nada de eso. Aquí estamos hablando de las relaciones, las interrelaciones. Yo domino la voluntad del otro porque se hace lo que yo digo. Ahí nadie quiere decir soy controlador, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Yo domino a mi pareja, para empezar. Yo domino a mi iglesia porque yo sé cómo hacerle con los líderes para que se haga lo que yo quiero. Yo domino la amistad entre mis hermanos porque yo gano. Si el que quiera ser mi amigo tiene que hacer lo que yo digo y estar de acuerdo conmigo porque yo domino. Entonces, si estamos en un conflicto, cuidado, porque el que domina soy yo. Entras a mi territorio, aquí reino yo. Es de ese control estamos hablando. Sí, hermana Luisa. Cuando usted era niña, su madre le decía que usted era licenciada sin título. Los ganaba los pleitos siempre usted. Sí, es difícil, la palabra de Dios nos cambia, yo creo que es a través de la palabra de Dios que tomamos conciencia y es algo que solo Dios puede hacer, realmente abrir esa ventana en nuestras mentes y que el Espíritu Santo nos diga qué estamos haciendo mal y entonces comprender, estoy manipulando, pero cuesta mucho porque estamos cimentados en nuestro ego, en nuestra persona, en nuestro reino, tenemos que bajarnos de ese reino y dejar que el que reine sea Dios y es muy, muy difícil. Yo lo digo conscientemente, siempre temí a aquellas autoridades y entonces mejor dije, bueno, voy a hacer lo que haga, lo que ellos digan, pero no me di cuenta que muchas de esas autoridades eran falsas, estaban manipulando otras autoridades y somos en realidad una cadena muy compleja en las autoridades. Alguna vez hablaremos de esto más extenso, pero sí tenemos algunos de nosotros mucho más la manera de manipular. De convencer a los demás que deben hacer las cosas como nosotros queremos. Gracias, Chuy. Sí, hay muchas maneras, tanto el que se impone con agresividad y con una imagen fuerte, como el que es muy sumiso, pero que se haga lo que yo diga porque pues es la mejor manera, y si usted quiere meterse en problemas, pero yo estoy viéndolo por usted, yo para beneficio de usted, no es por mí, es porque todo le funcione bien. Y dice el otro, a lo mejor lo está haciendo realmente para mi interés, entonces lo voy a hacer como él dice. Hay mil maneras de hacerlo. Se me escapa el nombre, hay un escritor muy interesante que dice cómo lidiar con, no sé si yo no sé muy bien inglés, hacedores de problemas, truth makers, y dice que hay un capítulo enorme así, que es el control freak. Es la persona que tiene la pasión por controlar. Es un monstruo controlando a los demás. Y en todo, desde la escuela, desde su casa, a donde quiera que va, él domina. ¿Se han visto esos personajes, estos niños que son el centro y que a donde quiera que van, todos los niños los tienen que seguir ahí? Todos tienen que seguir a esa persona y dicen, mi hijo es líder. Sí, puede ser muy positivo, pero cuidado porque se hace lo que él dice. Y si él le hace el feo a alguien, ya salió del club y él es el capitán. Cuidado, él manda, nadie más manda, él manda. Pero cuidado, porque si él manda en tu casa, tienes un control freak, ¿verdad? Hay alguien que lo está moviendo.
Sí, bien, pues podríamos hablar más extensamente de esto. Si gustan el dato del autor de este libro, es que es cristiano, se los doy después, pero es muy interesante. Todos podemos tener ese pecado, sin embargo, como vimos en un principio de esta clase, hay quienes atacamos un problema negándolo, ocultándonos, hay quienes atacamos el problema realmente lastimando y sacando nuestra maldad. Así es que hay las dos maneras de hacerlo, y hay quienes nos vamos a inclinar más por ser controladores, y hay quienes lo hacemos de otra manera más sumisa. Así es que vamos a hablar un poquito de ambas cosas, pero por lo pronto estamos hablando de usar nuestras palabras para manipular. Dice, pocas cosas causan más conflicto que tratar de controlar a las personas. Controlar a otros es definitivamente egoísta, es sacar provecho e influenciar a costa de otras personas. En la Biblia, el método nos está citando a Génesis 29, pero como es del 15 al 30 y es larga la historia, la vamos a hacer más corta porque ustedes ya han leído la Biblia y conocen este pasaje o esta historia en la cual este señor Labán engaña a Jacob. Jacob se enamora de Raquel y le dice: ¿qué debo hacer para tener la mano de tu hija? Y llegan a un acuerdo y va a trabajar 7 años gratis, y después de 7 años gratis espera tener la mano de Raquel, y la noche de bodas le da a la otra hija y dice: pero ¿cómo me la cambiaste? Qué curioso. Yo nunca entiendo estas frases donde no se da cuenta que tiene la otra. Pues no sé, la palabra es así. Vamos a suponer que estaba embriagado en su noche de bodas y le pone a la otra. No sé, no lo sé. Yo creo que tampoco ustedes lo saben, pero bueno. El caso es que le da a la otra hija. Pero he estado 7 años trabajando por esta porque estoy enamorado, y le pone a otra. Se levanta y dice: ¿cómo que tuve a otra? Y le dice el manipulador de Labán, le dice: es que cómo se va a casar la mayor antes que la menor. Perdón, al revés. ¿Cómo se va a casar la menor antes que la mayor? Te tienes que casar con la más grande primero y luego con la más chica. Si quieres a la que tú me dijiste en un principio, trabaja otros 7 años. ¿Recuerdan esa historia? Tremenda historia de un manipulador. Así es que, ¿quién se ve en esa situación en que siempre domina? Nadie quiere levantar la mano. Todos somos un poco manipuladores. Todos decimos: quiere esto, lo voy a hacer pasar por donde yo quiero que pase, ¿verdad? Bien, son invitados a tomar conciencia, como yo lo he vivido al leer esto. Dice: es común ver a personas tratar convenciendo, manipulando o forzar a las personas a hacer cosas que nos convienen. Algunos justificamos nuestro control de otros diciendo que estamos tratando de ayudar a otros a tomar decisiones por su bien. Por supuesto que es apropiado compartir de nuestras situaciones y problemas. No debemos de interferir ni forzar a que hagan las cosas a nuestra manera, sino respetar sus decisiones. Les leo esta cita y luego les cuento una historia. Segunda de Timoteo 2, 24-26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Bueno, tenemos una gran carga todos, porque no debemos de ser fáciles de que nos irritemos, de llegar a las emociones. Es muy fácil decir: es que esto lo hago por tu bien, y estar en realidad haciendo cosas por nuestro bien, por un fin egoísta. No sé si voy a contar esta historia, yo creo que así muy rápido. Tengo un tío que trabajaba en el aeropuerto allá en Michoacán hace muchos años, y nos contó una historia, y él estaba impresionado con esta historia. Un colega de él, ellos cargaban la gasolina para los aviones por muchos años en las pipas, y se acercaba el avión, llegaba y tenían unos minutos para cargar, y yo estaba muy emocionado yo de ver cómo se hacía, y aprendí en el aeropuerto con él, y nos contó la historia de que un empresario, un pequeño empresario, pero aún así tenía varios aviones, hacía corridas de Uruapan, Guadalajara y Zihuatanejo, y varios vuelos ahí cerca. Y un día se presenta en su día de descanso uno de estos proveedores de gasolina, compañeros de mi tío, y se presenta con su familia, que eran como 5 en total, y con otras personas ahí en el aeropuerto con maletas, y le dicen que venga el jefe, que venga mi jefe, el dueño de los aviones, y le dicen: es que queremos un vuelo gratis a Zihuatanejo, a la playa.
Pero como se te ocurre, dice, sí, yo tengo años trabajando para usted, tengo más de 20 años siempre llenando aviones, no me subo a los aviones, mi familia quiere ir de vacaciones, hoy yo sé que no hay mucha gente entre semana, entonces vengo a traer a mi familia y me tienen que regalar un boleto. Pero ¿cómo voy a regalarte los boletos? Sí, dice, por favor, a usted no le cuesta nada, hay lugar. No va a pagar nada, hay lugar, traigo a mis hijos con 3 amiguitos y mi compadre. Eran 8 personas. Le estuvo manipulando tanto, por favor, yo cuando voy a ganar para darle unas vacaciones hacia a mi familia, usted tiene aviones, no le cuesta nada, además todos son mis compañeros, ¿a poco no les va a dar gusto que yo vaya de viaje? Bueno, estuvo manipulando, consiguió ida y vuelta 8 personas y dijo el jefe, denle los boletos y me lo despiden, no quiero volver a verlo. Sí, pero lo logró, ¿se dan cuenta qué poder de manipulación? Hablar con el dueño y quiero un viaje para toda mi familia. Hay gente así, hay gente que de veras puede mover el mundo entero a su voluntad y no se les puede decir que no. ¿Será posible? ¿Los hay? ¿Los conocen ustedes? ¿Somos parte de eso? Yo creo que sí somos parte de eso, de una manera u otra, a niveles muy pequeños, en una escala muy personal, con tu pareja, con tu familia, pero puede ser que estés realmente practicando lo que dice aquí, el egoísmo y el capricho por hacer siempre tu voluntad. No sé si alguien quiere citar algo o si se acuerdan de algo. Si esto simplemente llega a sus mentes y no tiene efecto, bueno, probablemente no tengan esa conciencia todavía no lo han vivido o no lo han experimentado, o probablemente no lo sean, lo cual me va a dar mucho gusto. Pero yo creo que en muy pequeña escala lo hemos sabido hacer. Sí, vamos al siguiente punto entonces. Dígame, Cuquita. Se queda con la duda, Cuquita. Bueno, yo por eso quise leer este libro que les estaba hablando de los controladores, porque yo he sido pasado por situaciones de controladores en mi vida y yo no sé cómo hacer. Pero yo creo que tenemos que actuar como Dios nos manda y tenemos que huir de esa manipulación. ¿Qué hizo la esposa de Potifar con José? Quiso tener a José, quiso que se acostara con él. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Él vio que había pecado, que estaba siendo dominada, que estaba siendo controlada y dijo que ella era controladora con él y que ella quería llevarlo a su cama. Y él salió corriendo. Tenemos que huir de la persona manipuladora. ¿Sí? Bueno, huir en el mejor de los casos. Claro que si es mi pareja o es mi hijo o es mi hermano en la iglesia y tengo que aprender cómo tratarlo. Pero ninguna de las cosas que vimos atrás, ni el rezongar, ni el mentir, ni el chismear, ni nada de eso va a ser constructivo. Lo que estamos tratando es de llegar a una manera de ser que realmente sea sana. Definitivamente que en todo lugar y en toda sociedad y en toda iglesia puede haber personas muy manipuladoras, pero hay que saber lidiar con ellos, ¿sí? No hay un secreto, una fórmula. Si se fijan en las cartas del apóstol Pablo, en tantas cartas del apóstol Pablo, siempre les dice, trátense con amor, traten de resolver los problemas. No les da una manera a cada problema. Le está diciendo que escuchen la palabra de Dios y lo que demanda Dios. Sí, hermana Judith. Sí, se tiene que llegar a un no para esa persona que está moviendo. Sí. Sí, tiene que haber alguien inamovible y esa es la palabra de Dios. El propósito nuestro entonces en la iglesia no es que las autoridades, los pastores, los líderes estén a favor de alguien, sino que estén a favor de la palabra de Dios y que la regla sea seguir la palabra de Dios y decir eso no nos es permitido, eso no podemos tolerarlo. Sí, tiene que haber firmeza, somos llevados a esa firmeza, pero con amor. Te queremos mucho, no hay problema, no nos vamos a meter en tu vida, no nos muevas la iglesia. No nos eches a perder la iglesia, eres una manzana podrida, no puedes venir. Es que en muchos casos, miren, les voy a comentar, en algún momento tuvimos personas, ¿saben ustedes que de esta iglesia han nacido 2 o 3? ¿Saben que de esta iglesia han surgido núcleos que han sembrado otras iglesias? Pues ha habido hermanos que les ha gustado reportarnos qué se hace en una iglesia, qué se hace en la otra, y luego reportar a otras iglesias qué hacemos nosotros, qué no hacemos bien, qué hacen mejor ellos, qué hacen mejor aquellos, y entonces mandarnos fotos, mira qué bien estamos haciendo acá, ustedes no hacen bien esto, ¿y qué hicimos con estas personas? No vengas más. No vengas más, estás haciendo un daño y te vamos a eliminar de nuestro medio de comunicación porque no eres benéfico, porque estás en 3 iglesias al mismo tiempo, estás pasando información, no nos interesa. Ellos lidien con sus problemas, que ellos vean cómo tienen sus éxitos, sus logros. No queremos
tener una relación, un monitor de lo que está sucediendo en otras iglesias. Tenemos que enfocarnos en nuestra iglesia. Tuvimos que hablar con estas personas y decir, no podemos recibirte más. O estás aquí o estás allá y no nos des reportes ni lleves información de lo que no conviene, eso hace daño. No lleves información a otras iglesias de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Era un problema y tuvimos que decir, no eres una persona buena para esta iglesia, y se tuvo que llegar así. Por eso no están con nosotros algunos de ellos en este aspecto, en este funcionar, ¿no? Quieren ser independientes, háganlo, y todos estamos trabajando para la gloria de Dios, pero no para estar pasando una comunicación que nos afecta a todos, tratando de darle envidia a los que no están haciendo mejor, ¿no? Y reprendiendo a los que no hacen como los otros. Eso es un pecado, eso está mal. No sé si hay comentarios. ¿Les parece que dejemos entonces la continuación para la siguiente clase? Sí, muchas gracias. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo creo que en el mejor de los sentidos tenemos que tomar provecho de esta clase de una manera, primero que nada, personal, porque cada uno de nosotros puede estar pecando de alguna de las cosas que hemos visto aquí, tal vez de chisme, tal vez de calumnia, tal vez de usar palabras que no son buenas, aunque tampoco sean puramente incorrectas, pero son inapropiadas. Así es que vamos a hacer conciencia de ello y sí pedir a Dios que en nuestra iglesia haya cada vez una depuración en nuestra manera de comunicarnos y de amarnos, que es lo que Él quiere. Padre bendito, te damos gracias por estas clases, por estas charlas, y porque están basadas en tu palabra, porque nos has reprendido siempre que hacemos las cosas de manera incorrecta. Y qué difícil, Señor, qué difícil es realmente hablar con la verdad, realmente hablar con desinterés, con amor hacia el prójimo, y tratar realmente de no dañarlo y de así edificar y seguir adelante en nuestra carrera cristiana. Queremos, Señor, parecernos a ti. Queremos realmente que nos hables, que nos des dirección y que nos des las fuerzas para actuar de la manera en que tú quieres. Queremos, Señor, honrarte en lo que hacemos, en lo que somos. Que podamos parecernos a ti, que podamos realmente dar una imagen tuya, Señor. Volver a esa imagen que hemos perdido a causa del pecado. Glorifica tu santo nombre y tu persona en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Cuida nuestra iglesia. Cuídanos a nosotros y mejora nuestras relaciones, Señor, para honrarte a ti, para ser glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.